Misterios del Corazón, de Mariano Ricardo Terrazas. Capítulo 1. La partida. Era una hermosa noche de estío en la ciudad de Granada. Ese cielo que en remotos tiempos cubrió el trono de los musulmanes estaba más hechicero que nunca. No era aire lo que circulaba en muelles hondas, era la vida empapada en una luz tenue, era el néctar ofrecido al deleite del espíritu y de los sentidos. La Alhambra, esa fantasía oriental engarzada en filigranas de mármol y de oro, dormía bajo los empolvados siglos de una gloria olvidada. El firmamento era un infinito salón de fiesta, donde a los misteriosos resplandores de una sustancia imperecedera se mezclaban los vagos murmullos de todos los mundos lanzados en el espacio. Tras los derruidos muros de Alcázar se creía escuchar el ruido de la pompa árabe y las amorosas pláticas del harem. Destellos luminosos partían de las encantadoras ojivas. Las avenidas de naranjos que conducen al patio de los leones gemían al soplo de la brisa y difundían un aroma embriagador. La magia de un ensueño dorado derramaba la voluptuosidad sobre esa población silenciosa. Quemantes cascadas de bienestar sin nombre brotaban del celeste abismo, haciendo bullir la pasión en los corazones que velaban en medio de este espectáculo. La naturaleza, dormida, preludiaba baladas de amor, prestando a su acento las inimitables armonías que se desprenden de los bosques y de la callada soledad de los desiertos. Esa tierra sembrada con los despojos de un grande imperio no tenía más que arrullos y caricias para sus dominadores. No se estremecía con la doliente queja del sarraceno proscrito, que sentado más allá del estrecho, miraba en el horizonte la sombra de su antigua patria y envidiaba el ave peregrina, que iba a fabricar su nido en las blancas paredes de Granada. En esa hora consagrada a las meditaciones melancólicas y a los delirios del sentimiento, se paseaba un joven en la plaza de la viva Rambla, bajo los ajimeces de una hermosa. Parecía aguardar sin impaciencia el momento de una felicidad prometida. De repente se detuvo. El rumor acompasado de pasos que venían hacia él le hizo llevar la mano al pomo de la espada. Llegó un embosado y le dijo: «Pagad el terreno». «¿Y quién lo cobra?», replicó él. «Alguno que vale más que vos». «Yo os probaré que ese no existe». Se cruzaron los aceros, pero acertando a pasar por allí una ronda, se suspendió el duelo. «Hasta mañana a las 6 en el Generalife», dijo el embosado al retirarse. «Estaré», contestó el joven desapareciendo a su vez. Al día siguiente fueron puntuales a la cita. El embosado era el marqués de Castelfuerte, poderoso e influyente por sus riquezas y sus títulos. El joven era Ismael Vanegas, descendiente de una ilustre familia árabe empobrecida por la persecución pero orgullosa de sus tradiciones y de su sangre. Los rivales se cometieron con ira, mediaban entre ellos oídos inveterados y motivos recientes de encono. Ismael, más dueño de sí mismo que su adversario, descargaba cada golpe acompañándolo de un sarcasmo. Añadía a la destreza la burla atizando el furor del marqués, que empezaba a no ver claro. «Tened cuidado, mi buen señor», exclamó Ismael, «que voy a partir a fondo», y unió la acción a la palabra. El marqués no pudo parar la estocada y se desplomó atravesado por el pecho. Este triunfo del honor caballeresco fue desastroso para Ismael. Los parientes y deudos de Castelfuerte lo persiguieron con encarnizamiento, obligándole a abandonar las risueñas orillas del Darro. En vano les opuso la audacia y el artificio. Fue necesario ceder. «Y bien», dijo al salir de la ciudad natal, «solo os concedo una tregua, menguados tiranos de los débiles. Yo haré retroceder los tiempos para reconquistar el poderío de mi estirpe. Al cerrarme las puertas de Granada me ponéis, sin quererlo, en los umbrales de un mundo inmenso, haciéndome sentir todas las torturas de la servidumbre. Colocáis la vehemencia de mis ambiciones y mis rencores del lado de la libertad. Parásitos insolentes de una monarquía tenebrosa y gastada, yo secaré en breve la fuente a la que tenéis pegados los labios y os obligaré a levantar e incesar por vuestras propias manos la humillación de vuestras víctimas».
Ismael encontró en Málaga un galeón pronto a darse a la vela para América, y se embarcó en él. Con gran sorpresa y gozo halló a bordo un amigo de infancia que iba a buscar fortuna en las colonias. Le pareció de un buen agüero el hallazgo y lo aprovechó desde luego, concentrando con su compañero de viaje los planes de su futura grandeza y expandiéndose en los alegres coloquios de una juventud ardorosa y confiada. Un año después los viajeros desembarcaron en el Callao, precipitándose en Lima como si allí estuviese su centro, su El Dorado, el suelo prestigioso y pródigo soñado para la ávida imaginación de un aventurero. Esto pasaba hacia los últimos tiempos de la dominación española. Capítulo 2. Un enigma. Transcurrieron pocos meses cuando sobrevino el acontecimiento que vamos a narrar. Un considerable gentío se agitaba en torno de la Plaza de Ancho. La ciudad de Lima festejaba el natalicio del virrey y acudía presurosa al tradicional espectáculo de la corrida de toros. Ostentosas celosías guarnecidas de escudos de armas y servidas por lacayos de resplandeciente librea llenaban las avenidas. Damas de ilustre prosapia, leones del gran mundo, personas de la clase media y gente del pueblo, vestida con traje dominguero, seguían el mismo rumbo con el semblante gozoso. Un murmullo atronador llenaba los aires, el roce de las ruedas, el estrépito de las cabalgaduras, los dichos picantes y las risas que estallaban en todas direcciones, los pregones de los vendedores de dulces, de bebidas, de epigramas, de elogios y de sátiras formaban una armonía desigual y dura, pero estimulante y seductora. El placer animaba todas las fisonomías, desplegando hasta las frentes agobiadas por incesante pena. Enjambres de tapadas hormigueaban en el tránsito, haciendo chispear con las agudezas de su ingenio esos diálogos entablados al ocaso por las recíprocas provocaciones de los transeúntes. Citaremos algunos de ellos. Un hombre obeso le decía a una mujer coquetamente cubierta por una primorosa mantilla: «Mira, reina, a no estar tú aquí esta fiesta hubiera sido un entierro. Ay, dueño adorado, aún ahora mucho me lo temo si Dios te descuelga una apoplejía. Morir es nada, si se puede resucitar en tus brazos. Aguarda, me lo mandaré a hacer de acero para sostener un alcornoque». Más lejos, contestando una tapada, a un joven de voz baja y meliflua le decía: «Alza tu voz, criatura, guau». «No me la asusten», agregaba mirando a los circunstantes. Otra, un aturdido le dijo de verla andar con suma gallardía: «Sol de mi vida, estás caminando sobre mi alma». «¿Qué? ¿Me crees en los infiernos?», contestó ella. «Lo que es ahora no, porque has salido de paseo. ¿Y se te figura que por verte me he entrado en el Principal, en lugar de salir a la calle? Vaya, y no es cándido el angelito». Eran las 4 de la tarde. Los palcos del anfiteatro ofrecían un cuadro variado y deslumbrante. Los trajes más vistosos, las flores y las pedrerías adornaban a las bellas más sobresalientes de la corte. Acababa de pasar el simulacro militar en obsequio del virrey y su esposa, que se hallaban presentes. Iba a empezar la primera lid. Una hermosa gitana de 18 años debía desempeñar el peligroso rol de primera espada. La ansiedad era extraordinaria, los caballeros se aprestaban a prodigar dádivas y elogios a la linda heroína. Las damas, satisfechas en parte de la osadía de una persona de su sexo y palpitantes con la esperanza de un espectáculo singular y nuevo, no desprendían la vista del toril. Por fin se abrió un toro oscuro con la espalda roja, se precipitó como un relámpago, pero a pocos pasos se detuvo súbitamente. Miró en su derredor, se le inyectaron los ojos de sangre y mugió de una manera espantosa. Avanzaron los picadores y él avanzó lentamente hacia ellos. La escaramuza fue hábil, pero no resonó ni un aplauso, porque quedó reconocida la superioridad de la fiera. El ijar de uno de los caballos sangraba copiosamente. Los capeadores y banderilleros, un tanto amedrentados, llenaron su turno, con éxito igualmente desgraciado. El toro era una culebra que no daba un movimiento falso y giraba sobre un mismo punto con prodigiosa celeridad. Le llegó su vez a la gitana.
con las mejillas sonrosadas por la emoción, vestida con el gracioso traje de la manola, ágil y bella, se puso de un salto enfrente de su terrible adversario. Muchos gritos de angustia se escaparon de los pechos oprimidos. El primer lance fue rápido y diestro, pero sin resultado. En el segundo quedó levemente herido el toro, que lanzó un bramido aterrador. Para el tercero la gitana se sentía flaquear. «¡Basta! ¡Basta!», gritaban de los palcos. Todos estaban sobrecogidos, incluso los toreadores. En este instante decisivo, se lanzó al palenque un joven cuya atractiva figura se hallaba realzada por la soberbia expresión de su semblante. Hizo señal, con un ademán imperativo, de que lo dejaran solo. Tomó la espada, no sin que hubiera resistido la manola, y la arrojó delante de sí. La plaza quedó desierta. El toro, distante 25 o 30 varas, se volvió hacia el nuevo lidiador, que lo miraba de hito en hito con los brazos cruzados. Algo de extraño paró en él, porque al acometerlo se pasó intempestivamente y sacudió la cabeza, sin apartar los ojos del joven. Se aflojaron sus miembros como si recién sintiera cansancio y, mugiendo de un modo lastimero, se dirigió paso a paso al toril, que se abrió a su aproximación. El estupor causado por tan insólita escena no dio lugar a ningún grito de entusiasmo. Los espectadores se miraron unos a otros como pidiéndose la solución del enigma. El vulgo decía por lo bajo: «Hay en esto brujería». Las damas y los altos personajes preguntaban con afán el nombre del héroe. No faltó quien le contestase que era Ismael Vanegas. Fue inmediatamente buscado de orden del virrey, pero había desaparecido. Capítulo 3. Mal principio, buen fin. En la fonda de la Concordia se hallaba una noche agrupados varios jóvenes de ambos sexos en torno de una mesa. Al centro ardía una enorme ponchera. 3 deidades de esas que adornan el Olimpo, de los aturdidos, alimentaban el contento del festín. Todos hablaban, nadie escuchaba. Las galanterías, las palabras equívocas, el ruido de las carcajadas y el humo del tabaco circulaban reunidos en esa atmósfera de atolondrado placer. Echando un sorbo a su vaso y resollando con estrépito, decía uno: «Baco, por más que digan, fue un desgraciado». «¿Por qué?», preguntaba otro. «Porque no llegó a paladear el ginebra». «En ese caso yo llamo tu atención sobre este signo cabalístico», replicaba el interlocutor, poniendo ambas manos abiertas en forma de abanico, una tras otra, en la punta de la nariz. «Cabal, ¿eso es contra Baco o contra ti?» «Es a favor de los 3. Mezclándose un tercero en el diálogo, exclamaba: «Eso depende de los pareceres. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo opino en contra». Acabando de besar galantemente la mano de Josefina, se levantó el que se llamaba Miguel y dijo con estudiado énfasis: «Señores, yo extraño que no se me haya concedido espontáneamente la palabra, hallándome en pleno uso de mis facultades». «Distingo», dijo Juan, haciendo uso de una fórmula académica. «¿Qué vas tú a distinguir si no ves claro?», replicó Miguel. «Yo te distingo a ti por el olfato». «Silencio», exclamó otro, «el arcángel va a hablar». «Sí, va a hablar a los ignorantes», continuó Miguel. «Y si no, decidme, ¿sabéis la distancia que hay de un punto a otro? Nunca llegaréis a saberlo, razón por la que yo nunca llegaré a decíroslo. Pero dejando aparte esta cuestión trascendental, quiero ocuparme de otra que trae alborotados a los hombres de polo a polo. Hablo del derecho al placer. Tú no me entenderás», prosiguió dirigiéndose a uno de sus camaradas, que era jorobado, «porque tú no sabes lo que es derecho. Pero los que me entiendan, que me escuchen». Al orden», gritaron todos. «El orador es un podenco, pido que se anote mi opinión», exclamó uno. «He formulado el gran pensamiento del siglo», continuó Miguel. «No del siglo, sino de todos los siglos. Total 17 enteros y un quebrado. El derecho al placer es tan antiguo como el mundo. De Adán se sabe a ciencia cierta que lo usó en ocasiones solemnes. Se dice que abusó, pero esta es versión desacreditada. De todos modos, ese derecho lo hemos heredado.
A ti, Josefina, te ha tocado una mitad más que a mí, porque tú me posees de la cabeza a los pies. Al orden, volvieron a gritar los jóvenes. Ya estoy, dijo Miguel. ¿Qué busca el conquistador? El placer de acollar muchos pueblos y llevarlos al abrevadero, donde beben sus propias lágrimas. ¿Qué busca el avaro? El placer de ver cómo viven en armonía monedas de distintos cuños, y cómo guardan su recato contra las codiciosas miradas de... No te asustes, Luisa, porque no voy a pronunciar tu nombre. No disputo la preferencia al tuyo, respondió la interpelada tras un movimiento de hilaridad. Prosiguió Miguel. ¿Qué busca el criminal? ¿El placer de la venganza o el de cobrar el tanto por ciento de la fortuna y de la vida del prójimo? ¿Qué busca el negociante? El placer de quedar ocioso consumiendo el producto de un trabajo anterior. Tú, Juan, no debes resentirte de no haber mencionado tu clase. Provéele su vaso, Benjamín, y pregúntale a él mismo si distingue en el fondo el placer que anhela. ¿Qué busca la mujer? Ah, señores, esto es terrible sin contar con que Agustina se contenta con buscar a un individuo que es peor que el hombre de Platón, porque ese siquiera tenía 2 pies y Felipe tiene uno solo. Peor sería que me sobraran 3 como a ti, repuso el cojo. Me retracto, señores, no respecto a Felipe, que tiene derecho al placer de sustentarse sobre un solo tallo, sino respecto de la mujer. Lo que ella busca no es terrible sino magnífico. Imaginaos que Josefina me busca a mí, y que tiene la felicidad de no encontrar en ti un hombre, lo interrumpió Juan. Dirás facilidad de encontrar algo más que un hombre. Tu lengua ya no te obedece, compadre, respondió Miguel y luego continuó. La mujer busca el amor, es decir, la ruina. Por Eva perdimos la inocencia, qué maldita la falta que nos hace. Por Helena se quemó Troya y anduvo Ulises 10 años sin atinar con la puerta de su casa. Por Cleopatra, que era gorda como un buey apis, se tupió el cerebro de César y de Antonio. Y hubo en Roma y en Egipto una de Dios es Cristo, por Catalina de Médicis. Hubo mártires en el calendario de los hugonotes, por Carlota de Corday. Murió el más ilustre de los asesinos por Josefina. Se halla el infrascrito al borde de la tumba. Si no es más que eso, yo bajaré por ti, exclamó Juan. Valiera más que bajen los dos, replicó Josefina. Yo me quedaré a llorar 2 cándidos. Oh mujer, prosiguió Miguel, tomando un aire trágico, tú une a la ingratitud la omnipotencia, las más grandes acciones y los crímenes más atroces se aplican por tu influjo. Hay heroísmos cuya causa secreta está en una caricia que quizá ni has concedido, sino simplemente prometido. Hay suicidios lentos y horribles que provienen de un desdén tuyo, y tú que lo conoces sonríes ante el sacrificio, te amurallas en tu debilidad, que constituye tu fuerza, y te coronas de mitro cuando nosotros tenemos espinos en la frente. Benedicamus Domine, bendigamos al Señor, que consiente ese adefesio, dijo Benjamín. Amén, contestó el cojo. Resonaron las carcajadas, chocaron y fueron ávidamente vaciadas las copas llenas de ponche. No escasearon los besos en las purpúreas mejillas y labios de los jóvenes, ni tampoco faltó una que otra bofetada distribuida por ellas para corregir alguna equivocación. En este momento entró Ismael. «¡Viva el brujo sarraceno!», exclamó Miguel. «¡Viva el espadachín invencible!», añadió Benjamín. «¡Viva!», contestaron a una voz hombres y mujeres. El joven, con una hermosa pipa de ámbar en la boca, se sentó tranquilamente y dijo: «Servidme ponche para estar a la altura de vuestra cordialidad». Cada cual se apresuró a obedecerle. Las cortesanas no desprendían los ojos del bizarro granadino, en cuya persona había algo de fascinador. La inteligencia, la impetuosidad y el instinto de dominación transpiraban a través de su rostro mate y de facciones acentuadas. Los jóvenes calaveras que le rodeaban, pertenecientes a familias ilustres, le miraban con ese afecto mezclado de orgullo y de respeto que se siente junto a un amigo de reconocida superioridad. Miguel tomó nuevamente la palabra y le dijo: «Me he olvidado dirigirte mis cumplimientos por habernos dejado con un palmo de narices en la Plaza del Ancho. Dime,
¿Cuánto le pagaste al diablo para hacerte invisible delante de un toro? Lo mismo que pagarías tú por conocer el secreto, respondió él. Quizá yo no daría tanto, porque si a ti te cuesta el alma, yo no daría ni el cuerpo de que, como tú ves, hago un uso conveniente. Ismael no contestó. Arrojó una bocanada de humo, le miró fijamente a su interlocutor y después de un instante repuso. ¿Crees tú que el hombre es superior a la bestia? A no creerlo, ya me habría puesto de 4 pies. Pues bien, lo que sobre todo constituye su preeminencia es la voluntad, puesta al servicio de entendimiento. Esa voluntad es un cetro al que rinde vasallaje el mundo. Esa voluntad que entre los hombres se deja sentir, por la acción o por la palabra, está depositada en las bestias, en la mirada. El rayo del cielo resplandece en la pupila, deslumbra y subyuga a los seres débiles que han nacido para obedecer. Un espíritu que apenas cabe dentro de su concha de barro no puede dejar de dominar a los entes que se arrastran en los rangos subalternos de la creación. ¿No son ustedes de mi opinión?, preguntó lanzando en torno suyo una centella desprendida de la profundidad de su cerebro. Palidecieron los circunstantes bajo esa influencia magnética. Miguel, un poco desconcertado, contestó: Sí, yo soy de tu opinión. La he tenido siempre, pero deseaba oírla vertida por tu pico de oro. Vamos a otra cosa. Explícanos el lance que tuviste con el Marqués de Villanueva. Es muy sencillo. Me ofendió censurando en el teatro una actriz que yo aplaudía. Le desafié. Le desarmé 2 veces en el duelo. Se obstinó en morir. Yo me reduje a imposibilitarlo para no cometer el pecado de matar un asno. Alto ahí, replicó Juan. Yo protesto en nombre del más noble de los brutos. Jamás un marqués alcanzó a ser un asno. Daban las 11 cuando se disolvió la reunión. Fueron despedidas las damas. Solos ya los jóvenes tomaron un aire grave, y a una señal de Ismael se encaminaron hacia el interior de la fonda. Descendieron una escalinata húmeda y carcomida, recorrieron un largo pasadizo y se encontraron en el pórtico de una casa de aspecto severo y triste. Muros elevados, derruidos y cubiertos de hiedra, estancias apenas alumbradas por estrechas claraboyas, pinturas al fresco, grotescas y medio borradas. Todo manifestaba antigüedad y abandono. Al extremo de un corredor espacioso, había un salón adornado con pesados canapés, mesas de roble groseramente labrado, armarios y repisas. Aquella noche una bujía de cebo colocada al centro despedía débiles resplandores haciendo resaltar la dura austeridad de esa mansión ófrica y helada. Era allí donde se reunía una sociedad secreta. Los miembros fueron entrando uno a uno hasta 12. Un anciano de ademán sosegado y firme presidía la logia. «Estamos todos», dijo mirando a su derredor. «Os toca hablar», añadió dirigiéndose a Ismael. Una ligera emoción coloreó las pálidas mejillas del joven, quien, reconcentrándose un momento, discurrió de manera que sigue. «Ante la gravedad de nuestra misión, prescindo de las protestas de modestia y no tengo inconveniente para dejar oír la palabra, quizá desautorizada pero leal, de mi conciencia. Mucho se ha debido abusar de la paciencia de los pueblos para que hubieran llegado a sublevarse contra una institución por tantos siglos respetada. Toda dominación que degenera lleva la muerte en su seno. Todo poder que no progresa siguiendo los pasos del género humano se torna en obstáculo. Y un obstáculo contra una ley del mundo moral no puede subsistir, porque los caprichos de los hombres se borran ante las determinaciones de la providencia. Nosotros trajimos a la América una monarquía ilustrada y una religión sin mancilla. Arrancamos un hemisferio de las aguas del olvido y le revelamos los misterios de la civilización del otro hemisferio. Hicimos la más grande cruzada que ha podido hacerse en los anales de la historia. Pero hemos envilecido nuestra obra. Breves pontíficos nos adjudicaron la vida y la propiedad de los americanos. Nosotros hemos llevado hasta la indignidad el crimen, este ignoble derecho. Hemos especulado con la sangre de una raza y hemos aventado sus riquezas en medio de las guerras europeas, provocadas por nuestra insensatez.
Las Indias Occidentales, que debían constituir una sección autonómica del reino, solo han sido adherencias explotadas con incansable crueldad y codicia. El descubrimiento de las minas del Nuevo Mundo, lejos de engrandecernos, nos han arruinado, porque ha originado los derroches de la corona, las contiendas de la ambición austriaca, el abandono de la industria, la consolidación del absolutismo, la despoblación de la metrópoli y de las colonias. El trabajo de las minas y el azote de los conquistadores han acarreado la muerte de 10 millones de indígenas. ¿Se puede preservar en semejante sistema? Soy español y sin embargo protesto contra él. Por otra parte, la exasperación va llegando a su colmo y no tardará en estallar. Un gobierno 2000 leguas distante de estas colonias no puede atender a sus necesidades, reprimir los avances de los virreyes, ni apaciguar los rencores que engendra una dolorosa servidumbre. ¿Será fuerte en la hora del conflicto? No lo creo. ¿Aguardará que los sucesos vengan a demostrarle su imprevisión y su impotencia? Es muy probable, si no seguro. ¿Qué deberían hacer los hombres de bien para prevenir una violenta catástrofe? ¿Empeñarse en dar a la América representación en las cortes? ¿Abolir las gabelas vejatorias, las prohibiciones comerciales y otorgar a los aborígenes los derechos de un ciudadano español? Así tendremos una monarquía compacta y afianzaremos el porvenir de nuestro régimen colonial. Pero si esto fuese irrealizable a causa de imprudentes resistencias, quedan dos arbitrios. Primero, proponer a la metrópoli la división de sus posesiones en monarquías feudatarias que le pagarán un tributo anual, reservándose todas las prerrogativas de la soberanía. Segundo, este es un partido extremo que lo propongo como una consecuencia rigurosamente lógica de la negativa a todo avenimiento, plantear en cada virreinato una monarquía independiente. Los hermanos se movieron en sus asientos mirándose unos a otros. La conclusión de Ismael contrastaba con los hábitos de fidelidad hondamente arraigados en los americanos. No obstante, el pensamiento era halagüeño y parecía fluir naturalmente de los hechos expuestos por el orador. No produjo entusiasmo ni tampoco descontento. Parece que cada cual se tomaba tiempo para deliberar maduramente. De todos modos, Ismael obtuvo un triunfo avanzando un grado en la jerarquía de la logia. Capítulo 4. La cita. Una hermosa mañana de primavera se paseaban Vanegas y su compañero de viaje, Alfonso Zúñiga, en el portal de escribanos, llamado así a causa de ciertos escritorios, especie de nichos donde algunos tinterillos redactaban cartas a Real el Pliego. Ambos jóvenes aspiraban con delicia el aire embalsamado de la prestigiosa ciudad de los reyes. Pobres pero confiados en las suntuosas promesas de lo desconocido, erraban en diversas direcciones embelezándose con las agudezas de las tapadas, con los negros ojos que chispeaban bajo del manto, con las provocativas miradas de las damas que se ocultaban tras misteriosas celosías. De repente una mano lo detuvo a Vanegas. No era la de una joven, pero la mujer a quien pertenecía tenía tal aire de distinción y de elegancia que no podía dejar de excitar la curiosidad, ya que no el humor aventurero de Ismael. Dejó que Zúñiga se adelantara y se paró a escuchar a la tapada, la cual le dijo con tono insinuante: «Hermoso caballero, si vuestra merced quisiera seguirme, yo le llevaría al lado de una bellísima dama que desde que lo vio está cautivada de amor. Al instante, alma mía, yo seré feliz junto a ella. Poco a poco, señor mío. Si vuesa merced quiere gozar de la dicha que le da la fortuna, aguárdeme en este mismo sitio al caer la noche de mañana». Y la tapada desapareció entre el gentío que se agrupaba en torno de las fresquerías. Al día siguiente lo encontró a Ismael embozado en su capa, esperando con impaciencia a la incógnita dueña. Llegó ella y le impuso la condición de dejarse guiar con los ojos vendados. El joven se hallaba dispuesto a todo. La desconocida le vendó con una ancha faja, le ligó las manos a la espalda, lo envolvió nuevamente en la capa, bajó sobre la frente las anchas alas del chapeo, y ambos se echaron a andar. Dieron innumerables rodeos, destinados sin duda a desorientar a Vanegas,
Subieron escalas, atravesaron espacios húmedos y fríos. La misteriosa conductora hacía altos prolongados, imponiéndole a Ismael inmovilidad y silencio. Por fin, parecen haber llegado al término de su viaje. Los pies del joven huellan un mullido tapiz. El aire aromático e impregnado de dulce calor revela una habitación aristocrática. La dueña le quita a Ismael la venda y las ligaduras, lo guía hacia un estrado y desaparece diciéndole: «Espere, vuesa merced». El joven no vio más que tinieblas. El asiento que ocupaba estaba provisto de blandos cojines de terciopelo. Voluptuosos efluvios hacían de la estancia un templo digno de Venus. De allí a poco, el roce de ondulosas faldas le reveló a Vanegas la presencia de una mujer. Su ansiedad era profunda. Quizá por primera vez se sentía fascinado por un misterio seductor. La mujer se detuvo delante de él y con un acento vibrante y armonioso le dijo: «Ismael, por fin te tengo junto a mí y estoy ebria de gozo. La aventura es extraña, tanto mejor para las almas que aborrecen las escenas triviales del mundo. Aquí tienes mi frente, donde no se ha posado más que el labio de mi madre. Bésala para enseñorearte de mi pensamiento, si acaso te muestras digno de él». Y diciendo esto recibió el ósculo del joven y le estrechó la mano. «Eres gallardo, inteligente y bravo», continuó. «Yo me inclino a amarte con furor, consagrándote los sentimientos de un corazón virgen. ¿Deberé hacerlo? Tú lo resolverás. La sociedad me llama hermosa. Si eso es cierto, tuyo será el placer de poseer ese tesoro. El sigilo de que me rodeo es indispensable, y tengo una alta idea de tu penetración para no temer que es una superchería cuyo objeto es ocultar un monstruo. Tienes tiempo para retroceder, llevando contigo la memoria de una mujer excéntrica que te ha hecho una declaración amorosa en medio de la lobreguez de su alcoba, y que conservará de ti un recuerdo inefable, aunque triste. Todo lo guardo de tu espontaneidad. Habla, yo te escucho». «Divinidad o demonio», exclamó Ismael con exaltación. «Yo siento el contrario de tu mano que me abraza. Estamos en una oscuridad profunda y sin embargo, tú me deslumbras. Soy altivo y me siento humilde. ¿Qué quieres de mí? No tengo la espada de Alejandro para conquistar un mundo y ponerlo a tus pies, pero yo quemo mis naves como Cortés y me entrego al destino. Manda y yo obedezco». «Ignoro lo que deseo», replicó la dama. «Mi amor es un abismo. Nada resuelve mi voluntad. Mi pensamiento no tiene forma. Mi corazón está a una región donde flotan indecisos todos los férvidos transportes del sentimiento, todas las expansiones del espíritu. Despertó en él la salvaje naturaleza de los hijos del desierto y la arrebatada fantasía de los hijos del oriente». «¿Sabes tú?», exclamó, «¿dónde está la cuna de mis mayores? En los vastos arenales donde ruge el huracán, donde el sol derrama mares de fuego y hace hervir la sangre y el cerebro, en los bosques donde la serpiente y la pantera arrullan el sueño y rinden tributo al puñal. Allí cuelgan su nido los hombres y las aves, los árboles vierten venenos y manjares, perfumes que embelezan y perfumes que devoran. La vida está entrelazada con la muerte, ambas sueñan a la misma sombra, mirando un cielo que les sonríe y les promete eterna felicidad. Las musas son los torrentes que braman en la espesura, los pájaros que hacen ondear inagotables cadencias en las sombrías profundidades de la selva. Allí contempla la mujer su belleza en el limpio cristal de los arroyos, adorna sus cabellos con flores de cálices de oro y de marfil, donde aún brilla el rocío en toda su pureza. Ciñe sus formas con delicadas telas y con las blandas pieles de animales cogidos por su amante. La espesa melena del león sirve para tapizar su alcoba, donde un amor que no tiene medida, que no tiene ayer ni mañana, se entrega a la adoración de sí mismo. Dime, ¿me seguirías tú si allí llevase el santuario que te consagra mi corazón? La desconocida le estrechó fuertemente la mano y le dijo con emoción: «Estoy contenta de ti. Nada me preguntes ahora, ¿volverás?». Ismael llevó a sus labios la mórbida mano aprisionada entre las suyas y repuso apasionadamente: «Tú lo mandas. Volveré,
aun cuando tenga la muerte por delante. Al día siguiente a la misma hora fue conducido por la dueña con precauciones idénticas a las de la víspera. La joven le dijo con voz apasionada y trémula: «Has estado ausente, pero yo he creído estar contigo durante el día. Mi corazón me ha hablado con tu acento y yo le he escuchado y he llorado. ¿No has sentido el tuyo la humedad de mis lágrimas? No me has dado a besar tu frente», replicó Ismael en tono de dulce reconvención. «Mi frente y mi mejilla», contestó la joven inclinándose hacia su amante. «He visto dos mariposas blancas», continuó éste, «revolotear junto a mi ventana, bañándose con delicia en los embalsamados rayos de un sol de primavera, y he creído ver nuestros pensamientos voltejeando unidos en un océano de luz y de vida. Tú has llorado, pero tus lágrimas solo han avivado la llama que quema mi pecho. Has confundido tu alma con la mía, duplicado mi sed, sacudiendo todas las fuerzas de una juventud ávida e inoculando el vértigo de mi espíritu. Has hinchado las turbias olas de la borrasca y me has lanzado en un horizonte que embriaga y ofusca, en un horizonte donde en círculos caprichosos gira un placer informe e inaudito. No sé si es goce o tortura lo que siento. ¿Qué importa? En cada fibra, en cada átomo de mi cuerpo fermenta un amor que ha centuplicado mi ser. Tú eres para mí una sombra diáfana y celestial que me proyecta sobre mis esperanzas y mis ambiciones. No te conozco, pero te encuentro entre las creaciones de mi fantasía. Eres mi propia idea, eres la escultura de mi propio arte, la emanación de mi propia sustancia. Siento en mi cabeza la impura combustión de los sentidos y las delicadas fruiciones de un idealismo que apenas roza la tierra. ¿Quién podrá decirme lo que quiero de ti? Te encuentro mujer y te amo. Te encuentro forma impalpable de mi entendimiento y te amo. En mis ardientes devaneo creo ir contigo más allá de los umbrales del universo y vuelvo a él contigo, para mezclarme en el huracán donde se agitan y ruedan todos los placeres mundanos. Has visto precipitarse la luz de lo alto de la montaña, arrastrando cuanto encuentra al fondo del valle. Así se precipita mi amor arrastrando todas las pasiones al fondo del desvarío. Apártate si no puedes seguirme, detente si tu alma es débil para lanzarse en pos de la mía. Oh, no, prosiguió en acceso frenético. Ámame, sígueme, eres mía, tú lo has dicho. Capítulo 5. Confidencias. Y atrayéndola bruscamente la sentó a la joven sobre sus rodillas y la estrechó palpitante, casi desvanecida. Se juntaron sus labios abrazados y en el silencio que siguió solo se oía la recia pulsación de los corazones. Al mediar de aquella noche, sentado Ismael al borde de la cama de su amigo, con quien compartía una habitación desmantelada, le refiere con placentera minuciosidad, como lo había hecho la noche anterior, la historia de su cita. Zúñiga le amonestaba a ser cuerdo, a no entregarse a los arrebatos de su genio impresionable y vehemente, para no tener que expiarlos en medio del peligro o del desengaño. Pero nada podía detener a Ismael, para quien la aventura tenía un incentivo irresistible. Las diferencias eran profundas entre ambos amigos. Zúñiga era calculador, apacible, de instintos generosos, pero incapaz de acciones heroicas. De exterior agradable, aunque un tanto vulgar, de inteligencia mediocre pero clara, mostraba en su semblante un alma serena, afectuosa e ingenua. Nacido para la vida tranquila del hogar, aspiraba a ella sin colocar más lejos su ideal. No tenía la avaricia sino el deseo del oro para satisfacer su ambición de crear una familia en la que cifrarse su felicidad. Amaba a su amigo con la naturalidad de su carácter, sin participar de sus transportes, de sus ensueños, de sus impaciencias, de su actividad febril y precipitada. No obstante la disparidad, se complementaban el uno al otro confundiéndose en un solo afecto decidido y sincero. Ismael era el extremo opuesto. Abrigando una fe desesperada en la omnipotencia de la voluntad, creía que el destino era deleznable arcilla a la que podía darle forma el capricho humano. Decía:
Las tempestades de la vida son la gimnástica de las almas fuertes. Los rayos atemorizan a los débiles, a los demás les alumbran. El mundo es un monstruo que devora a los pusilánimes y se rinde a la audacia y al talento. El trabajo es instrumento del placer, y el placer es el fin de la existencia. El corazón es la profunda cuenca de un mar de goces y de ternura. Es preciso descender a él todos los días antes que el tiempo lo seque. El amor es un efluvio del cielo aprisionado dentro del pecho. Es el regalo que Dios hace a los hombres para fijar en un átomo de polvo la eternidad de la dicha. El dolor es un esclavo innoble que no tiene asiento en nuestro banquete. El entendimiento es un soberano que extiende sus dominios de grado o por fuerza, que asalta a la naturaleza en medio de sus atrincheramientos y arrastra en su carro triunfal los misterios descubiertos y las resistencias vencidas. ¿Qué vale la vida si no se explotan los tesoros que contiene? Yo me siento ebrio de juventud y de esperanza. Mi imperio abarca toda la tierra. Soy humanidad más bien que individuo. Poseo la soberanía plena de la inteligencia y del valor. Soy la imagen de Dios que no puede degradarse en el lodo. Yo recogeré el cetro abandonado por la ignorancia. Yo saltaré los abismos exagerados por la ceguedad o el miedo. Yo obligaré al espíritu a poner el infinito bajo mi manto para exprimir la felicidad contenida en sus imponderables esferas. Ah, tengo sed, sed que no conoce límites ni hartura. Mi pensamiento se revuelve en marejadas que rompen mi cerebro. Veo la luz soñada por los bienaventurados fulgurar en los espacios sin fin de horizontes sin nombre. El silencio tiene para mí una voz que salmodia las místicas notas de un cántico inmortal. La cascada que brama entre los riscos de la montaña, el desierto que espeja devorando por un sol abrasador el mustio bosque que guarda, callado, el secreto de sus sombras. Tienen un lenguaje, un encanto que embeleza mi alma y ensancha su poder y su fuerza. Todo lo que rodea al hombre es del hombre. ¿Por qué me acariciaría la naturaleza si yo no fuese su señor? La helada cima de las cordilleras me envía dulces reflejos a través de la blanca gasa de sus vapores. La selva despojada por el rigor del invierno me sonríe melancólicamente y me llama a meditar bajo sus árboles desnudos. Allí mismo donde la muerte posa su planta, donde una pavorosa soledad enmudece todo ruido, allí donde solo se escucha el blanco giro del pensamiento, hay bellezas que el universo sojuzgado paga su tributo a la supremacía del espíritu. Querer es poder, amar es servir las miras de la providencia, vivificando la creación con torrentes de sentimiento, enlazando a los seres dispersos en el espacio, encendiendo en el corazón la llama de todas las virtudes y de todos los heroísmos, y animando el barro humano con una centella divina. Queramos y amemos para ser los ungidos del destino. Capítulo 6. La virreina. Con semejantes ideas y con un carácter tan arrebatado, no era extraño que Ismael se entregase con frenético ardor a la pasión inspirada por un ídolo fantástico. Pero el enigma es cada vez más complicado. Una noche que regresaba el joven a su cuarto encuentra sobre la mesa un despacho de teniente de la guardia del virrey. Acompañaba al nombramiento una caja de filigrana de plata en cuyo fondo había un rico uniforme de aquel cuerpo. Sus ambiciones se reanimaban. El porvenir brilla a sus ojos con todo el esplendor soñado por su imaginación. Pero ¿de dónde partía aquel favor? ¿Era la logia la que le colocaba en aptitud de hacer más eficaces sus servicios? ¿Eran las influencias de la desconocida las que lo alzaban de la oscuridad? No importa el origen, dice Ismael después de un momento de meditación y contempla, altivamente con ademán complicado, el uniforme y el despacho. Al día siguiente, al tomar posesión de su cargo, se le notifica que debe habitar en el palacio, para lo que se le señala un departamento suntuosamente decorado. Su carrera desde entonces es una serie de triunfos, envidia de los hombres, amoroso ensueño de las hermosas.
Ismael paladea los goces de la vanidad satisfecha y las esperanzas de su futura grandeza. Es verdad que él no puede lisonjear las dulces ilusiones de las damas que se empeñan en atraerlo. Su corazón está ocupado y su invisible querida es celosa como una loba, y lee en su rostro a través de las tinieblas sus pensamientos más escondidos. Pero le basta ser cortés y afable para ser mimado en los círculos más escogidos. Pocos días después de su instalación en la corte le decía Ismael a su amigo: «Mi nueva posición nos favorece a ambos. No es ya la incertidumbre la que tenemos por delante. Está echada la suerte, como decía César, y no será raro que el poder nos busque como a sus favoritos predilectos. Pero no tratemos de este asunto que es claro como la luz. Hoy he sentido la lucha felizmente pasajera de dos afectos, el de mi tenebrosa querida y el de una mujer que tiene todos los encantos de un hada. Lo que Mirabeau dice de Sofía es aplicable a ella. Dios mismo la hizo en un momento de magnificencia». Interrumpiéndoselo, tomó Ismael a su amigo por los hombros y sacudiéndole le dijo: «Alma de nieve, tú has visto a la virreina y nada me has dicho de esa beldad prodigiosa y sin rival. ¿Tienes el corazón vacío y no lo has llenado con esa imagen esplendente y soberbia?» «Temerario», exclamó Zúñiga, entre risueño e inquieto, «guárdate de alzar los ojos hacia esa mujer orgullosa y austera, más inaccesible por su rigidez que por su alta jerarquía. Cobarde, así fuera posible emancipar el corazón del hechizo que lo avasalla, yo me atrevería a escalar a esa cima y obligar a la altiva soberana a rendirse ante el amor con que estoy seguro que delira. Su mirada es tan ardiente, sus labios tan sensuales, su expresión revela tanto los extravíos de una imaginación calenturienta, su cuerpo tiene tal aire de abandono y fiereza, se estremece y ondula con tan seductora gracia al soplo de las emociones y deseos desconocidos. Resplandecen en su frente tan fúlgidas nubes preñadas de promesas y de amenazas, de ternura y de ira. ¡Ah! Yo estaré contento de hallarme a lo menos en la atmósfera que rodea a esa mujer». ¿Quién era la virreina? ¿Podía ser objeto de tan ardoroso entusiasmo? Lo resolverán nuestros lectores, a nosotros solo nos cumple darla a conocer. Rostro oval, garganta llena y mórbida, ceja abundante y bien delineada, pelo negro, lustroso y rizado, tez diáfana y pura, ojos rasgados de mirada luminosa y profunda, boca de labios un tanto abultados y terminados en hoyuelos de indefinible voluptuosidad, aire de indómita soberbia, frente pensadora y altiva. He aquí el conjunto de la virreina Teresa. En el movimiento desigual del pecho se podía adivinar un corazón borrascoso, del que se desprendían cataratas de sangre llevando los arrebatos de la pasión a todas las venas. En esa pupila centellante ardía el entusiasmo fanático de Juana de Arco y la devoradora sensualidad de la Venus impúdica, la llama del heroísmo original y profético, el fuego impuro del apetito desenfrenado, el resplandor siniestro de una alma que hierve en un crisol infernal. Esa fisonomía se desprendía del cuerpo como una visión fascinadora y aterrante. Era como un filtro que produce placer y angustia, miedo y deleite. Era la silueta de la deidad perdida entre los vapores de la taberna y la creación espléndida de un cerebro delirante. No había pincel para ese claroscuro en el que giraba en confuso torbellino los accesos eróticos de un materialismo tonante y las celestiales aspiraciones de un amor sobrenatural e inextinguible. Esa mujer, en la que la naturaleza se había extralimitado, debía matar amando. La medida común de los afectos humanos era escasa para ella. Cometa encendido en las inmensidades de una creación monstruosa, rodaba en una órbita desconocida, derramando en su derredor los destellos de un foco incandescente, agitando, sublevando, rompiendo las esclusas del sentimiento y dejando que frenético corra fuera de madre y se extinga en los dolores de un estéril extravío. Era para sí misma una fatalidad, era la fuerza lanzada en los abismos del espíritu humano, condenada a buscar la belleza y el goce aún a través de la sangre y del fango. Era algo más que Lovelace, envuelto en las formas femeninas de una delicada escultura. Imaginación soñadora y exigente,
violaba los arcanos del porvenir a fin de extraer las joyas que sirviesen para hermosear la dicha del presente. Hallando pequeños a los hombres, quemaba hoy el ídolo de ayer, sin que nadie asistiese a estas secretas inmolaciones del corazón y sin que las mayores notabilidades de la corte hubieran obtenido más favor que los desdeñosos mandados de su imperiosa soberana. Encerrado en su gabinete devoraba las hojas palpitantes de la literatura antigua y entonaba con Safo los funerales de una pasión frustrada. Lloraba por Dido en la desierta playa de Cartago, el olvido de un amante desleal. Sentía alivio al contacto de estos grandes efectos, a los que se había consagrado toda una existencia y a los que se había añadido la augusta poesía de los siglos. ¿Qué había al presente comparable con el sentimiento de esos titanes que descendían del trono para suspirar rendidos a los pies del talento, del poder o de la hermosura? Pasatiempos de calaveras, especulación de mercachifles, contratos aleatorios sellados por el escribano, he aquí lo que había llegado a ser esos transportes épicos del alma que se llaman amor. Teresa no podía estar satisfecha con las mezquinas proporciones del mundo real. Necesitaba mecerse en las regiones de la idealidad, donde se depura hasta el fuego de los sentidos. Necesitaba negarse en la luz pura de las constelaciones de un cielo imposible. Poseer y ser poseída, con un absolutismo que confisque el pensamiento hasta sus más recónditas manifestaciones. Hacer de la existencia un solo minuto de goce sin regla ni tasa, beber de un solo trago la perfumada ambrosía de la vida, de todas las edades, arrancar a los misterios de la creación el secreto de la felicidad, hacer flotar sobre el remolino de los tiempos una pasión inconmensurable y eterna, hacer de un hombre un mito, para poderse con él en las luminosas y profundas lontananzas de un paraíso imaginario. Tal era la febril ambición de la virreina. Capítulo 7. El Sarao. Ramírez de Mendoza, capitán de la guardia del virrey, había sido llamado a Madrid para ocupar un elevado puesto. Eran varios los pretendientes para reemplazarle, pero fue nombrado Vanegas, sin que ni aún lo presumiera. Este paso avanzado en su brillante carrera coincidió con el cumpleaños de la virreina, entrando él ese mismo día en posesión de su cargo. Por la noche debía tener lugar un espléndido sarao. Antes de vestir el uniforme de gala, se embozó Ismael en su capa y se dirigió al lugar de costumbre, para ser guiado junto a su invisible querida. A poco se presentó la dueña y lo condujo siguiendo los cautelosos giros de siempre. Llegando al santuario de su amor, brazos cariñosos lo estrechan frenéticamente, pero Ismael nota que esos brazos están cargados de pedrería. Los perfumados cabellos en los cuales imprime los labios llevan una diadema. El esbelto cuerpo que aprisiona contra su pecho lleva un corsé cubierto por una berta ampliamente escotada. En vez de los anchos y ligeros pliegues del peinador, ondean faldas de ostensa cola que revelan, por su metálico crujido, una gasa de plata. «Ah, tú vas al baile», exclama el joven entusiasmado. «Allí estaremos ambos», contesta la desconocida acariciando la rizada cabellera de su amante. «Por piedad, si mi alma te reconoce entre las bellezas que concurran a los salones de la virreina, no te esquives por más tiempo. Déjame que te mire, que me embriague con el resplandor de tus ojos». «Imposible, y bien, si llego a reconocerte sentirás que mi mano estrecha la tuya». Decía esto Ismael porque se le había ocurrido una idea repentina, induciéndole a tomar furtivamente un lápiz de su cartera, de trazar una cruz en la escultural espalda de la joven, cuidando de marcar bien la tela que le cubría. A las 11 de la noche el capitán Vanegas, con el uniforme cubierto de ricos bordados y adornado por el toisón de oro y la cruz de Isabel, hace su entrada en el gran salón del palacio, donde estaba ya empeñada la contradanza de etiqueta entre los virreyes, las altas damas y las dignidades de la corte. Paseó el joven ávidas miradas en medio del tumulto, buscando el signo que debía hacerle la ansiada revelación. No lo encontró. Grupos de hermosas revoloteaban como una avalancha de flores. Fisonomías radiantes de alegría y de belleza aumentaban la luz de los reverberos.
Las joyas fulguraban como las estrellas del firmamento. Las sonrisas se cruzaban en el espacio, llevando dulces éxtasis al espíritu. Bajo cada corsé había un corazón enardecido que enviaba, sin rumbo, amorosos mimos por todo el ámbito del salón. La altiva condesa de B, la oidora de SC, la linda marquesa de M, la graciosa duquesa de P, que habían dejado las rosas del Guadalquivir por los aromas del Rimac, pasaban una a una delante de Ismael. Algunas de ellas llevaban diademas de brillantes y faldas de plateada gasa. ¿Cuál era la incógnita deidad que lo había sojuzgado al capitán? Parecía imposible averiguarlo. Con el pecho palpitante y presa de extraños sobresaltos, se dirigió Ismael hacia la testera del salón. La contradanza tocaba a su término, ejecutándose en ese instante la alemanda, última figura de aquel característico baile. De repente queda inmóvil el joven. Dos oleadas, una de hielo y otra de fuego, recorren sus venas. Un mundo de voluptuosos recuerdos lleva el vértigo a su mente. Una mujer majestuosa y soberbia, cubierta de pedrerías, llevando en el vestido festones de perla entrelazadas con flores, pasa ante los deslumbrados ojos de Ismael. La cruz que él había estampado en el corpiño de su querida se destaca negra sobre la transparente gasa que vela, a medias, la mórbida y redonda espalda de la virreina. La voz del maestro de ceremonias apenas puede sacarle al capitán de su enajenación. Iba a empezar la segunda contradanza, en la que las reglas de etiqueta le señalaban puesto a él y a la virreina. Ismael, que ve en este incidente el medio de cumplir su propósito, se apresura a tomar por compañera a una hermosa sevillana que lo acoge con cariñosa complacencia. El joven apenas repara en ello, toma sitio, pero su impaciencia por aproximarse a la virreina, de la que está muy alejado, no conoce límites. Eternos le parecen los minutos empleados en aquella muelle y cadenciosa danza. Su compañera le reprocha sus continuas distracciones. Él no le escucha. En fin llega el cambio de parejas. Enlazado Ismael al cuerpo de la virreina, le toma la mano y le estrecha ardorosamente. La altiva española permanece impasible. Su bello rostro conserva la misma expresión austera y grave. No obstante, aquella actitud no lo desconcierta al joven, quien, reconociendo a su misteriosa querida en la única mujer que su pensamiento le daba por rival, se entrega a los más deliciosos ensueños y deja pasar las horas paladeando los goces de un apasionado delirio. Pero el baile se halla próximo a concluir. Ramírez de Mendoza, que se despedía aquella noche para dirigirse a España, llama la atención de Vanegas, que había sido su sustituto, y le invita a dejar por un momento el salón para hablarle de un asunto de mucho interés. Vanegas lo sigue a las galerías interiores del palacio, obstruidas de curiosos. Descienden al patio lleno a esa hora de soldados y de lacayos. Ramírez no encuentra un lugar apropiado a su objeto, a no ser la plaza, donde en efecto se dirigen ambos. Un cordón de coches ocupa todo el frente de palacio y los criados de librea, mezclados con gente del pueblo, se agrupan delante de la entrada. El antiguo y el nuevo capitán, asidos fraternalmente del brazo, llegan buscando un paraje solitario hasta la esquina de la pescadería. Allí se halla estacionado un carruaje cuyo conductor duerme sobre el pescante. «He aquí un sitio tan seguro como un confesionario», exclama Ramírez abriendo la portezuela y señalando el estribo a Ismael. Este entra y hace lugar a su compañero, quien, lejos de seguirle, cierra bruscamente la portezuela, le pone candado y, mientras ejecuta esta operación, da un agudo silbido. A esta señal salen 4 jinetes enmascarados por la puerta excusada de palacio que se abre sobre la pescadería y cercan el coche. El conductor chasquea el látigo, los caballos parten a galope y el misterioso grupo se pierde entre las sombras de la noche. Nadie supo lo que había sido del gallardo capitán Vanegas. Se sospechaba que alguna misión secreta lo hubiera llevado a la corte. Las hijas de la coronada villa, para quienes era grata su presencia, averiguaron con afán su paradero. Cansadas de hacer inútiles investigaciones y tal vez propensas a consolarse fácilmente de una pérdida, acabaron por borrar de su memoria aquel tierno recuerdo. Sin embargo, entre las que amaban a Ismael había una que no se desalentaba. Era Alfonso. Después de muchas pesquisas infructuosas, acabó por formarse
un solemne propósito. Dijo: «Mis previsiones parece que no me engañan. Juzgo que el mal viene de las regiones del poder. Puede engañarme, pero yo primero descubriré. Para hacerlo es preciso subir. Pues bien, subamos». Capítulo 8. El aljibe. Ismael fue conducido al castillo del Callao. Una vez allí se abrieron y cerraron diferentes puertas. El joven hizo a sus custodios reiteradas preguntas para esclarecer el misterio. Nadie le contestó. Una estrecha reja colocada como una trampa a ras del suelo giró sobre sus enmohecidos goznes, dando paso a un sótano lóbrego y profundo, llamado el aljibe. Ismael fue ligado al extremo de una cuerda y se le hizo descender lentamente hasta el fondo del calabozo. Volvió a gemir la fúnebre reja al cerrarse y todo quedó en silencio. El joven estaba enajenado. Un espantoso vértigo embargaba su imaginación. Continuaba escuchando los confesos rumores del baile, mezclados con el ruido del carruaje que lo había arrastrado a la prisión y con el chirrido de la puerta del aljibe. Sombras fosforescentes y lívidas pasaban por delante de sus ojos, sonriéndole sardónicamente y asociando a la befa el halago. Esas mujeres que en el festín de palacio se arremolinaban ebrias de placer como las nubes diáfanas de un cielo de estío, giraban en torno de Ismael, describiendo las figuras de una danza fatídica e interminable. En medio de ellas se destacaba la imagen de la virreina, adusta, seductora y terrible a la vez. Tenía algo de Lady Macbeth. Una aureola siniestra rodeaba su frente. Su diadema de brillantes despedía un fulgor extraño que deslumbraba la vista caldeando las órbitas. La cruz negra estampada en su albo corpiño era como la de una tumba y crecía y se ensanchaba, y seguía las ondulaciones del baile tomando las formas más caprichosas, como si se proyectase en la superficie de un lago revuelto. Ismael se pasaba la mano por la frente para disipar esa pesadilla, pero la pesadilla era tenaz. Abría los ojos desmesuradamente para encontrar la luz, pero la luz no existía en ese sepulcro. Su corazón se debatía desesperado, y al comprimirlo para que no estallara encontraba en su pecho las condecoraciones que quizás serían inútiles en adelante. Bajo ese uniforme dorado estaba la juventud condenada a muerte. La fortuna se había extinguido al alborear, como en los plomos de Venecia, y en el infierno de Dante veía a Ismael en el umbral de su calabozo aquella aterradora leyenda: «Dejad toda esperanza, vos que entráis». ¿Quién los había proscrito de la vida? ¿Alguna delación de los trabajos de la logia? Era probable. Pero ¿qué significaba el silencio de la virreina, sin embargo, del descubrimiento que le había dado a entender su amante? ¿Era el palacio como la torre de Nesle, el teatro de la disolución y de los crímenes de una mujer culpable? Todas estas conjeturas las hacía Vanegas, no pudiendo aceptar ninguna. Entretanto, ¿qué había sucedido con Teresa? En el momento en que notó que había sido reconocida por su amante, y no sabiendo qué signo hubiera podido denunciarla, entró en su gabinete y le dijo a una de las camareras que viera si había algo de notable en el corpiño de su vestido. Ella se acordaba que Ismael había fijado sus miradas con obstinación. La camarera contestó que tenía una cruz negra dibujada con lápiz. Fue entonces que en medio de espasmos de cólera dictó la orden de prisión contra el capitán. Informada de que se había cumplido, se retiró del baile en un estado de agitación difícil de describir. Había amanecido con los ojos hundidos y la tez empapada por el insomnio. Sentada en un sillón de su alcoba, meditaba profundamente. De súbito alzó la cabeza sacudiendo su sedosa cabellera, que la tenía suelta, y exclamó: «Ni un paso atrás. Ese hombre ha quebrantado mis preceptos. Ha querido desgarrar el velo que me cubría para tenerme a merced de su voluntad. Oscuro libertino, ha querido gozarse con el rubor de mis mejillas y ostentar su poder a la luz del día. No ha esperado que en un arrebato de felicidad le mostrase espontáneamente mi rostro. Ha quitado a mi pasión todos los prestigios del misterio. Le he otorgado favores y él ha pretendido imponérmelos conociendo mi nombre. Infamia, infamia. Yo me he equivocado adorando a un ídolo de cieno y quedo con el corazón destrozado. Ya no puedo pues amar. Tengo que ahogar el ansia que me devora.
No hay en mi derredor más que seres que desprecio. Dios mío, ¿tendré que arrastrar mi tierna condenación? Y ocultó la cara entre las manos sollozando convulsivamente. Después de una larga pausa continuó. No puedo perdonarle. La expiación a que lo he sujetado lo enaltecerá ante mí misma. Será grande en el sufrimiento ya que no lo ha sido en la dicha, y así podré seguir amándole. Quedarán niveladas nuestras condiciones, porque él llevará en las entrañas el mismo infierno que yo. Seremos dignos el uno del otro. ¿Qué sucedería si le diese libertad? Buscaría los hechizos de otra mujer, escarnecería mis dolores y me daría derecho para aborrecerle y menospreciarle. Prefiero tenerle junto a mí, amarrado al mismo potro y lacerado por la misma garra. Hoy que ignora quién ha sido su juez, pensará en mí con delicia. Fuera de su encierro me vería con odio y me olvidaría. Bien está ahí. El tiempo decidirá de lo que después haya que hacer. Y diciendo esto dejó vagar en sus labios una sonrisa de satisfacción. Recobró su semblante, su expresión habitual. Después de un momento llamó a una de sus camareras para que la vistiera, y todo volvió a su curso normal. Y los años pasaron de unidades a decenas, arrebatando en su rápida corriente los sucesos y la memoria de ellos. Y la orgullosa virreina, y el pérfido Ramírez, y el leal Alfonso perdiéronse también en esa marea que todo lo destruye y todo lo renueva. Capítulo 9. 20 años después. Un día de invierno, el real Felipe del Callao se hallaba de gala. La guarnición colocada sobre murallas estaba de gran uniforme. La bandera de la conquista flameaba ufana en lo alto del torreón. Los habitantes del puerto se agruparon junto a la entrada, mirando con impaciencia hacia la desembocadura del camino de Lima. Lo que se aguardaba era la llegada del comisario visitador de prisiones, funcionario que la clemencia regia enviaba cada 4 años a las colonias a inspeccionar las cárceles y tomar datos respecto a la suerte de sus huéspedes, recoger sus quejas para elevarlas al soberano y examinar el estado de la criminalidad en estos países. El día era lluvioso y triste. El cierzo soplaba con más violencia que de ordinario. El mar hinchado y borrascoso azotaba la playa produciendo, alternativamente, los estampidos del trueno y los rumores quejumbrosos de la arena arrastrada por la resaca. La arboladura de los buques se metía como un bosque agostado al ímpetu del huracán. Las cadenas de las anclas simulaban dolorosos gemidos ahogados por las olas. Cuando llegó el visitador, se detuvo a la puerta del castillo y paseó una mirada extraviada en torno suyo. Tenía al frente la mole informe de la isla de San Lorenzo, perdida entre la bruma. Negras nubes cubrían el horizonte. El fuerte, empavesado como un día fasto, tenía algo de lúgubre. ¿Cuántas víctimas habían sucumbido allí en medio de ignorados padecimientos? ¿Cuánta arrastraban todavía los hierros afianzados en la losa de su tumba? Esa fortaleza incorporada entre los monumentos gloriosos de la guerra eran también una tumba abierta a la inocencia y al crimen, a la libertad rebelde, a todo yugo y a los reos de esa soberanía. Allí se quemaba pólvora en holocausto de los reyes y de la integridad colonial, y se mataba a nombre de la ley en homenaje a las prerrogativas del derecho absoluto y a los vencedores sobre los vencidos. Allí corría la sangre y las lágrimas en un solo arroyo, fraternizaban el asesino y la gloria, el presidio y el baluarte. Ideas de este género le altaban al magistrado, que parecía propenso a las meditaciones graves y a los impulsos de piedad y misericordia. Transcurridos algunos momentos penetró en el castillo y empezó a desempeñar sus funciones. Recorrió las extensas bóvedas donde languidecían varios presos. Los examinó todo, escrupulosamente, y preguntó al finalizar la visita si no había algún otro lugar que demandase su presencia. Se le contestó que quedaba el aljibe. ¿Qué es el aljibe? Es un pozo que sirve de prisión. ¿Hay alguien adentro? Hay uno hace muchos años. ¿Quién es? Lo ignoro, contestó el gobernador, pero los registros os lo dirán. Llevadme al aljibe, repuso el visitador. Lo creo inútil, porque necesitáis descender por medio de una cuerda. No importa, conducidme allí. Nada había que replicar. Fue abierta la puerta de aquel antro.
El magistrado bajó. El suelo era cenagoso, la oscuridad casi completa. Una vez en el fondo se mantuvo inmóvil el comisario hasta acostumbrarse a las tinieblas. Enseguida miró en su derredor y encontró sentado un espectro. Tenía el cuerpo cubierto de tupido vello, el pelo y la barba, completamente canos, descendían en enmarañadas madejas a lo largo de las espaldas y del pecho. La frente pegada en hondos surcos era como la corteza de un árbol por el que ha pasado el soplo quemante de todas las borrascas. En su pupila escondida, en la hueca profundidad de sus órbitas, parecía haberse concentrado el foco abrasador de todos los dolores. Una sombra evocaba en la Divina Comedia un remordimiento que se arrastra en la soledad de una conciencia criminal. Tenía una apariencia menos pavorosa. El espectro levantó con lentitud la cabeza, le miró al visitador de hito en hito sin conmoverse y con una voz que nada tenía de humano le dijo: «¿Qué hora es?». El visitador estaba petrificado. Esta lacónica pregunta que resuena toda una situación le sacudió como una descarga eléctrica, produciéndole a la vez terror y congoja. Pero sobreponiéndose a su emoción, avanzó hacia el espectro y le tendió la mano sin poder hablar. Tenía el corazón hinchado hasta la garganta. Hizo un esfuerzo supremo y logró balbucear estas palabras: «¿Vuestro nombre?». «Mi nombre. A mí me llamaban Ismael Vanegas». El magistrado se lanzó sobre él, lo alzó entre sus brazos y exclamó sollozando: «Ismael, soy Alfonso Zúñiga». No alcanzamos a describir este cuadro, una amistad resucitada sobre el lodo de un calabozo sin luz y sin aire, la opulencia condecorada, estrechando a la muerte envuelta por incalificable miseria, las lágrimas de la vida confundiéndose con las lágrimas de ultratumba, y humedeciendo la piedra en la que 20 años se había sentado un infortunio que sobrecoge a algo más que esto significaba ese grupo. Largo tiempo permanecieron abrazados ambos amigos. Logrando serenarse un poco el comisario, le rogó a Ismael que le explicara el misterio de su prisión. Lo hizo brevemente, concretándose a hacer conjeturas respecto de la causa, pues le era desconocida. Enseguida continuó: «Dices que 20 años han transcurrido desde mi desaparición. Y bien, 20 años ha durado la noche que envuelve mi calabozo. No he visto un rostro humano, no he escuchado un acento que me recuerde la vida. Entonces he hablado en voz alta para repetir siquiera el nombre de mis padres. Me he contado a mí mismo la historia de mi infancia cuando yo reclinaba mi cabeza en el regazo de mi madre y oía, entre suspiros, la relación de las hazañas de mis abuelos. Años tras años he pasado revista a mis ambiciones, a mis placeres y a mis esperanzas de otra época. He recordado las minuciosidades de mi juventud para neutralizar el horror de mi situación presente, pero todo se ha agotado. El tiempo no ha podido correr y cansado se ha detenido junto a mí. El sol no me ha enviado un solo destello. El mar es el único que ha acompañado mis maldiciones o mis lamentos. He llamado a Dios y no me ha escuchado. He pedido calor al cielo para vivificar mis miembros entumecidos y solo he sentido el frío tenaz del fango que me sirve de lecho. Se han secado mis lágrimas y no he tenido con qué apagar la fragua de mi espíritu. Sollozos epilépticos me han desgarrado el pecho como una tempestad que solo tiene vientos y rayos, sin una gota de lluvia que refresque el ardiente suelo. He tocado muchas veces mi corazón para preguntarme si vivo, y él ha contestado siempre: «Vives, pero no desesperes». Ah, no desesperar estando dentro del sepulcro, devanando lentamente la eternidad en un mismo suplicio. No desesperar cuando no se tiene ni un resquicio para respirar un átomo de aire libre, para ver el resplandor de una estrella, el verde esmalte de una humilde hierba, la rizada corriente de un manantial. No desesperar cuando hallándose borrado de entre los vivos, no se tiene ni la quietud de los muertos. Pero le he dicho a mi corazón: sí, es preciso guardar un resto de fe. Este mundo que ha hecho de mí un cadáver, animado por inmenso dolor, sentirá mañana el poder de un resucitado. Yo corregiré la injusticia y el olvido por medio de una venganza sin ejemplo.
Trasladaré al alma de los criminales los tormentos que padezco. Haré virar la sociedad por el rumbo que marque mi pensamiento. Seré quizás un mártir, fuera de mi prisión como lo soy dentro de ella, pero habré obligado a los hombres a doblegarse bajo mi mano y acatar mi memoria. Alucinación insensata que solo ha servido para prolongar una existencia miserable. ¿Qué podría yo ahora, si apenas me tengo en pie? En medio de la inmovilidad y monotonía de mi mazmorra, lo único que ha corrido es mi juventud, dejando en mí los despojos de una vejez prematura. Me han acosado sueños de amor, a pesar del cieno que helaba mis venas. Yo los he detenido, yo los he saboreado para llorar su desaparición, a tiempo de palparlos. He pensado en una mujer que era el tipo ideal de mi fantasía. He sentido palpitar sus besos en mis labios. He extendido los brazos para aprisionar esa forma querida y solo he encontrado el vacío. He sentido bullir en mi seno la potencia de una organización vigorosa y la he visto extinguirse gradualmente bajo el peso de los muros de mi encierro. Minuto a minuto ha resonado en mis oídos el oficio de difuntos y mi agonía no ha podido acabar. Las olas de la vida se han estrellado gimiendo contra mi losa. La sociedad que me ha proscrito me ha enviado lejos y confusos murmullos. Yo me he reanimado al influjo de esa lúgubre armonía. He preludiado los cantos olvidados de mi dicha y he concluido por las roncas notas de una desesperación que blasfema. ¿Comprendes, Alfonso, lo que es una tortura de ese género? Y diciendo esto ocultó la frente entre las manos y quedó inmóvil. El silencio fue prolongado. Alfonso lloraba inconteniblemente. Al cabo de cierto tiempo dijo estrechando la mano extenuada de su amigo: «Escúchame a tu vez», y le refirió toda la trama de la historia que ya nos es conocida, descubriéndole a Ismael con asombro suyo el secreto de su prisión. Capítulo 10. Peripecia final. En el convento de cenobitas del Escorial en Madrid vivía el padre José, anciano venerable consagrado al púlpito y a las obras piadosas. Su reputación de austeridad era tal que se le atribuían milagros. No había desgracia que no socorriese ni llanto que no enjugase. Su palabra llena de unción y de profundidad era escuchada con igual anhelo por los literatos y por las personas de humilde condición. Con hondo conocimiento del mundo, mostraba de lo alto de la cátedra sus secretos más recónditos y hojeaba uno a uno, ante un auditorio suspenso, los pliegues del corazón humano. Recorriendo la vida de los pueblos y rastreando la conciencia de los individuos, exhibía todas las deformidades, planteaba y resolvía todas las cuestiones, señalaba los escollos, mostraba la verdad a la absecación de los soberanos con la misma entereza que a los más oscuros creyentes, llamaba a cuenta los crímenes contra la libertad como los crímenes contra la fe. Filosofaba, predecía, aconsejaba, anatemizaba, consolaba, vertía su alma sobre la de sus oyentes, provocando los transportes de místico entusiasmo, las convicciones más acendradas y puras, las efusiones más dulces y los dolores expiatorios del pecador que reconoce su culpa. Modelo de sacerdote, no se consagraba al ascetismo estéril que se encierra en una celda, ni ostentaba en el santuario la dialéctica sombría del orador, que no vierte más que maldiciones contra la sociedad y predica la enmienda en nombre de un Dios vengativo e iracundo. Misionero de paz y de caridad, buscaba al delincuente para catequizarlo, perdonándole sus descarríos. Descendía hasta las cavernas donde se esconde el vicio, recogía las migajas de la mesa del opulento para distribuirlas entre los pobres. Recorría las cárceles y los hospitales, las cabañas y los palacios, los asilos de los indigentes y de los expósitos, y las escuelas de los niños para auxiliar una necesidad, para aplacar un sufrimiento, para iluminar una inteligencia, para alentar la virtud que desfallece en el abandono. Se hallaba una tarde en su reclinatorio absorto en una oración mental. Gruesas lágrimas surcaban su rostro. No era en ese momento el sacerdote que sentía sobre su alma el peso de los pecados de la humanidad, sino el hombre que se acordaba de sí mismo y lloraba bajo la presión
de sus propias angustias, y elevaba ante la misericordia del cielo el último soplo de las tempestades del corazón. En los horizontes casi borrados de su memoria, veía la sombra risueña de su juventud, envuelta en celajes, rodeada de genios que derramaban sobre ella la esperanza y el placer. Pero súbitamente cae negro velo sobre ese cuadro, y no se apaga la vida sino que se oculta y se arrastra penosamente en una lobreguez profunda. La sonrisa ha pasado por sus labios dejando la huella de una contracción dolorosa. Los ojos se han hundido en las órbitas y flamean como dos teas encendidas en un cráneo vacío. El pecho ha olvidado el acento humano y solo produce sonidos guturales y cavernosos. Y esas dos épocas, esas dos evocaciones de un mismo ser, se afrontan y se preguntan: ¿me conoces? Y mueven la cabeza y se alejan enviando sollozos al Padre José, espectador de sus propios recuerdos. Cuando el religioso se hallaba más abismado, sonó la campanilla que lo llamaba a la portería. Se enjugó los ojos, compuso el semblante y salió de su celda. El prior le ordenaba que se encaminara inmediatamente a prestar auxilio a un enfermo que lo reclamaba. Acompañado de un lego se dirigió al punto designado. Una casa de apariencia desolada abrió sus puertas al religioso. En una alcoba espaciosa y húmeda había una mesa, 2 sillas y un armario. En un ángulo un catre de madera sin pabellón, pero con cobertores blancos y aseados, estaba ocupado por el enfermo. Los últimos rayos del sol que entraban por una claraboya le daban un aspecto lívido a la desmantelada habitación. El religioso se aproximó al lecho y notó que era una mujer la que yacía en él. Su semblante demacrado apenas dejaba adivinar su edad. Ella lo miró fijamente y después de un instante le señaló con un ligero movimiento de cabeza el asiento que tenía junto a sí. Siguió un pavoroso silencio. El monje y la paciente parecían igualmente conmovidos. Por fin tomó el primero la palabra y dijo: «Hija mía, os traigo en el nombre de Dios el consuelo que necesitáis. Descubridme vuestras penas para ayudaros a implorar la piedad que debe curarlas». «Padre mío», replicó la enferma con esfuerzo, «he sentido la aproximación de mi última hora, y no he querido morir sin hacerlos la confidencia de un secreto que ha pesado sobre toda mi vida. Durante mi juventud me han rodeado todos los esplendores con que puede soñar una mujer, pero no he gozado de ellos. He sido casada y no he conocido los placeres conyugales. He sido opulenta y me he hastiado en medio del oro. He tenido poder y hermosura y no he sabido el uso que podía darles. Me ha devorado una ansia infinita, una aspiración vaga y febril que me ha quitado el reposo. Me he asido del amor para lanzarme en lo desconocido, pero solo he palpado el vacío y he caído en el abismo. Entonces he tocado a las puertas del libertinaje, he buscado en la orgía el olvido de mí misma, y del seno de cada goce, del estrépito de cada afrentosa velada, he arrancado mi corazón, chorreando sangre. De escalón en escalón he descendido hasta la miseria y el oprobio. Yo que desdeñaba a los hombres, me he visto desdeñada por ellos. Yo que derramaba riquezas hasta en el pesebre de mis caballos, he sentido los horrores del hambre. Postrada, falleciente, he andado de pueblo en pueblo divirtiendo a la multitud con mi canto para tener pan. Con la fiebre en la imaginación y en las entrañas he buscado alivio en el sueño y el sueño no ha venido. Yo lo he provocado, bebiendo alcohol en el mismo vaso donde rodaban mis lágrimas. Y entonces he dormido. He dormido, sí, pero qué sueño. El sueño del reprobo, a quien le quema la piedra en que reclina su cabeza. Cayó la enferma como agotada por esta conmemoración de sus pesares. Tras una larga interrupción prosiguió: «Escuchadme, seré breve porque no hay tiempo que perder. Hacedme antes el favor de darme un lío que encontraréis en ese armario. Está bien, ponedlo aquí. Ahora continúo. En mi desastrosa carrera había un recuerdo que envolvía a la vez un placer y un remordimiento. Amé a un hombre idealizado por mi fantasía, pero encontré en él la copia de los demás. Rompí los lazos que nos ligaban, pero quise realzar por medio del martirio ese ídolo caído, para tener siempre un objeto que amar.
Jamás le he olvidado en efecto, pero he comprendido, aunque tarde, que yo no tuve derecho para infligirle un horrible suplicio. ¿Qué debía hacer para suspenderlo? Nada. Lo condené cuando yo era poderosa. Me era imposible rescatarlo cuando había llegado a ser impotente. No obstante, me quedaba el recurso de pedir perdón a los pies del que podía concedérmelo, en nombre de Dios. La enferma volvió a interrumpirse. Su voz era cada vez más anhelosa. Sacudimientos nerviosos recorrían su cuerpo. Hizo un poderoso esfuerzo y continuó. Hace un año que supe que había un religioso austero y caritativo cuya celebridad se entendía por todo el reino. Erais vos. Resolví venir a buscaros. He caminado 100 leguas a pie. Las enfermedades y la fatiga me han detenido muchas veces. La limosna, casi siempre escasa, ha reparado mis fuerzas gastadas en tan penoso viaje. He logrado prolongar mi agonía, para que bendigáis mi postrer suspiro. Heme aquí. Pero no he querido dejar de traer todos los títulos que tengo a vuestra compasión. Vedlos. Y diciendo esto desató el lío que acababa de alcanzarle el padre José, y desplegando un vestido blanco que llevaba una cruz negra en la espalda, exclamó: Ismael, perdón. Teresa. Y el monje dio un salto hacia atrás, presa de los sentimientos más encontrados. Tenía delante de sí a la mujer que le había compuesto un espantoso tormento, y sentía contra ella ímpetus de rencor y de odio. Pero el amor, 20 años acariciado en el fondo del aljibe, unido a un impulso de piedad, le arrastró de nuevo junto a la moribunda cuya mano estrechó sollozando y llevándolo a sus labios. A los 3 días estaban enterrados ambos en 2 sepulcros contiguos, adornados por modestas cruces de madera.